Nosotros nos encontramos en el pasillo del CIMIN con el doctor y me dijo, Camila se muere o va a quedar en estado vegetativo. Le digo, no doctor, no nos diga eso. Le digo, vamos a rezar para que esto no se produzca, porque era nuestra nieta mayor. Pero hacia el 15, 16 días sucede un hecho. Los abuelos Ríos les visita una amiga ninfa, Jofré, y les pide que imploren a Brochero, les da la novena de Brochero y los abuelos hacen 2 veces la novena de Brochero. En la beatificación hay momentos hay que pedir las gracias porque Dios como que está muy cerquita de eso y los beatos o los venerables están muy presentes, digamos ahí, ¿no? Un cuadro que estuvo en la beatificación es el que fue llevado desde Mina Clavero, al ladito de Brochero, a una familia que en San Juan estaba sufriendo, ¿no? Mis hermanas viajaron en el 2013 a la beatificación del cura Brochero. Vamos a Mina Clavero y a cura Brochero desde que se casó mi tío, que es el que vive allá en Mina Clavero. Cuando mis hermanas fueron a despedirse de mi tío, porque ya se venían, mi tío les dice, esperaran un ratito, que les iba a dar un cuadro que tenía él del curita Brochero para que viniera a trabajar a San Juan, porque allá había trabajado ya. Entonces se lo da a mi hermana y mis hermanas lo traen. Y mi hermana, la que vive acá conmigo, Norma, me dice, llévale el cuadro de Brochero a Marina. Entonces yo me fui volando a la casa de mi hermana, la responsable de tener el cuadro. Y mi hermana Norma me da una novena, un libro de la vida de Brochero y estampitas para que les llevara a Marina y Saúl. Y ahí ella nos contó el caso de Nicolás, que también había sufrido su accidente en la cabeza. Nos aferramos a él, al cura Brochero, a rezarle, pidiéndole el milagro de que Camila no muriera y que pudiese estar con nosotros. Nosotros habíamos pasado por Mina Clavero hace muchísimos años y ni siquiera habíamos pasado el puente para conocerlo a Brochero. Yo no lo fui a buscar a Brochero. Brochero apareció en mi casa, yo no lo llamé, si no lo conocí. Entonces le dije a Mari, este es el milagro que necesita Brochero para ser santo. Y me aferré con uñas y dientes porque nuestra nieta moría. Entonces comencé la novena de Brochero. Y cuando iba rezando la segunda novena, y gracias a Dios, Camila salió de terapia. En una noche de desesperación en mi hogar, imaginariamente la tomé aquí entre mis brazos. La tuve entre mis brazos, en serio, que la tuve entre mis brazos. Se la entregué a Brochero en las manos, en unas manos rugosas y ásperas del cura Brochero. Porque me las imaginé rugosas, ásperas por el trabajo de albañil, por el trabajo de la rienda, por el trabajo hosco y difícil de la época, pidiéndole que él le ofreciera a María, que Brochero se la pusiera a Camila en sus brazos y que María rezara ante su hijo, en la seguridad que no le iba a poder decir que no. La desesperanza de un abuelo que está viendo que su nieta se murió. También debemos reconocer que hubo seminaristas que entregaron una estampa a una de mis hijas, la menor, que también, Mariela, que también le rezó a Brochero, nuestra nuera, también le rezó a Brochero por una estampa, una novena que recibe por vía internet de una amiga. Era algo muy doloroso para nosotros estar pasando por ese momento tan delicado. Entonces nos aferramos a rezar al cura Brochero, a la Virgen. Y mi marido le decía, Brochero se la lleva a la Purísima y ella la va a proteger, la va a sanar. Ave María, te quiero. Fuerte el aplauso a nuestra madre. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! Vos le pedís a Dios que te ilumine, que te ayude
a que vos hagas lo mejor para ese niño. Y aproximadamente unos 2 meses antes de que se le diera el alta, Camila de repente empieza a hablar, empieza a interactuar con sus familiares y luego, a medida que fue tomando un poco más de confianza, empezó a interactuar también con los médicos, con los enfermeros, empezó a movilizarse, por supuesto estuvo con rehabilitación fonoaudiológica y neurológica, y el avance que tuvo fue realmente sorprendente. Empezó a movilizar sus piernas, empezó a movilizar sus brazos, se empezó a sentar, empezó a poder comer por sí misma, a poder tragar. Y esto en el transcurso de los próximos 2 meses fue una mejoría paulatina y muy lenta que se evidenció más en los últimos 20 días de su internación en realidad. Y así fue, el 26 de noviembre Camila la pasaron a terapia intermedia. Estaba despierta, pero no sabíamos si oía, si hablaba, nada. Era como un muñequito de trapo que había que tomarla y dar la vuelta, y acomodarla con almohadas para que no se fuera a tener escaras, cambiarle pañales. Y mi hermana hizo un cuadernito, tapas blandas, lo forró, le puso la fecha y Marina fue anotando en ese cuadernito día por día los avances y los retrocesos que veía en su nieta. Todo está anotado ahí. Pero eso ha sido por obra y milagro de Dios, y por supuesto, y por la fe de ellas en salvar a su nieta de ese estado lamentable que estaba. Y yo fui solo un instrumento. Todo el mundo rezándole al cura Brochero. El cura Brochero estuvo todo el tiempo ahí y la verdad que fue algo sorprendente. El quiebre se da en un contacto de mi suegra, la mamá de ella, la bisabuela que le cantó una canción y la niña esbozó una sonrisa. Me tocó a mí particularmente vivirlo, que entró su bisabuela y le empieza a cantar y Camila empezó a tener algunas respuestas motoras, que eran muy poquitas, pero las tenía. Y esa es la coincidencia que ahí empieza a mejorar. Es decir, cuando todo el pronóstico era desfavorable, por lo menos funcionalmente y pro vita, hace una mejoría que se va haciendo cada vez más acentuada, a pesar de tener esa masa cerebral, ¿no es cierto?, con el infarto cerebral. La verdad que nosotros en el momento del martes de la tomografía pensamos que ya no teníamos más nada que hacer. Seguimos peleándola como hacemos siempre. Con muchos peleamos. Camila, gracias a Dios, salió. Empezamos a preguntarle y nos hacía con el dedo pulgar sí o no para abajo, como que nos entendía. Y estando una de mis hijas, María Alicia, con ella, le preguntó, ¿querés agua? Y le dijo, sí, agua. Fui a mi guardia y me encontré con que mis compañeros estaban todos sorprendidos porque Camila había empezado a hablar sin dificultad. Nos sorprendió gratamente la evolución que tuvo Camila, que era algo que uno por ahí científicamente no lo podés terminar de justificar o de entender.